Bueno, estas últimas clases vamos a trabajar con zoonosis, vamos a seguir trabajando con zoonosis. Ya vimos varias, varias patologías que tenían estas características en las semanas previas, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a continuar con algunas zoonosis de origen bacteriano y de etiología viral en la próxima clase. Y ya con eso terminaríamos, digamos, el programa de cursado. Bien, la semana que viene tenemos el parcial en una fecha y hora a confirmar según la disponibilidad de aulas. Y la semana siguiente tenemos el recuperatorio. La semana que viene no hay actividad teórica, ¿sí? La única actividad que tenemos pautada la semana que viene es el parcial, ¿sí? O sea, este jueves tenemos el último trabajo práctico y la semana que viene ya nos encontramos para el examen parcial. Gracias, Romina, perdón por haber. Estamos Bueno, repasando el cronograma de actividades, así que ya estamos, profe. ya estamos, Ya estamos. ya estamos al final, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea era dar el tema de zoonosis. No vamos a hablar de todos los microorganismos, yo se los envío después en un PowerPoint, pero si no se hace como extenso y repetitivo, se les va a confundir los virus productores de fiebres hemorrágicas, eso lo pueden leer tranquilamente, salvo algunos que vamos a hacer foco. En general, las zoonosis son patologías, infecciones que ocurren en animales no humanos y luego son transmitidos a humanos. Para que esto ocurra, tienen que darse determinadas situaciones, tanto en el hospedero no humano como en el humano y como en el agente. Estas condiciones que permiten el salto de especie no es que se dan siempre, sino que se dan en determinadas, cuando coinciden una serie de elementos o características que vamos a comentar ahora con más detalle. Para un chiquito que abro el otro. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, bueno, los deditos. Las zoonosis involucran un salto de especie. Para que esto ocurra no es un evento simple, sino que tienen que, como les decía recién, tienen que darse determinadas situaciones, a veces regionales, otras dependientes del hospedero no humano, otras del ambiente, y se define en términos generales como la transmisión de agentes infecciosos entre vertebrados animales y el hombre. También puede ser al revés, pero es más con menor frecuencia, mucho menos frecuencia. Como le decía yo, tiene que darse un alineamiento de diferentes factores para que permite este salto de especie, porque no es un evento común, ¿no? Por lo menos en uno AG. Para entenderlo, vamos a ver este concepto o esta palabra de spillover, que significa el salto de una especie vertebrado animal no humano al humano, ¿no?
y esto cruza la barrera interespecies y puede causar enfermedades. Es decir, que este término se aplica al cruce de barreras intraespecies. Esto tiene que ver con este cruce, este spillover, con la dinámica del patógeno en el reservorio, podemos ver con más detalle, con el medio ambiente, con la patogénesis en el hospedador humano y con este alineamiento de diferentes factores que permiten que esto suceda. Este mecanismo se puede dar, por ejemplo, a través de secreciones, orina, sería que podemos involucrar a leptospira, aerosoles, que podemos hablar de virus Junín y fiebre hemorrágica, Argentina, por vía parenteral, mordedura, virus rabia, la muerte del animal y su presencia en alimentos, como Escherichia coli o 157, por brucela, también tiene una muerte del animal y luego el consumo. O desde el animal infectado mediante artrópodos, como Chagas, virus de la encefalitis equina, bueno, dengue, obviamente, todo. ¿Cuáles son las fases de este spillover que estamos hablando, de este salto? Bueno, en este gráfico podemos ver, no se puede, no podemos ver el puntero. Ahí se ve el puntero, ¿no? Sí. No. Sí, profe, se ve el puntero. Bárbaro, gracias. Vemos en las columnas la excreción y de la cual algunos agentes dependen de la cantidad de agente que se elimina, otro de la liberación de patógenos y los movimientos justamente de estos animales. El comportamiento humano, por otra parte, es la acción patógena tiene que ver con el comportamiento humano, también en aquellos que se transmiten por el sacrificio de los animales con la tasa de cosecha, es decir, bueno, la cantidad de animales que son sacrificados y la posibilidad de que estos animales estén infectados y la acción patógena a la preparación y consumo o por vectores, bueno, la supervivencia de los vectores, la tasa de picadura. Por ejemplo, virus rabia, bueno, depende de la prevalencia de la infección de virus rabia, leptospira de la densidad de la gente en el reservorio y a menudo a eventos climáticos. Es decir, ya estamos viendo que hay una serie de elementos que tienen que darse. Escherichia o 157, la colonización de la gente en el hospedero. También tiene que ver con el modelo de infección en el reservorio, la presencia de infecciones subclínicas o muerte del animal y algunos agentes virales que es más fácil, o lo hacen con más facilidad, el cambio de su genoma, como son los virus ARN. Y en el hombre, que vemos acá en esta segunda parte con más detalle, dosis y ruta de exposición, barreras estructurales como ser la inmunidad innata y celular. La probabilidad lo podemos ver en influenza. Cambios en el agente vamos a verlo en muchos casos hay también cambios en los receptores celulares, porque no todos pueden multiplicarse con la situación de los receptores que tiene el hospedero, sino que el agente tiene que cambiar estos receptores.
hay rutas, determinadas rutas intracelulares, en particular en influenza, que tiene que darse, ¿no? Hay agentes defectuosos, hay un comportamiento humano, como estamos viendo, por ejemplo, el ir a ciertos sitios o bien comer carne cruda, como ya lo hemos visto. Bueno, el estado inmunológico, hemos visto toxoplasma. La infección previa en bajas dosis puede intervenir en leptospira. La infección subclínica, clínica, la transmisión interhumana. Y en muchos, o por lo menos algunos agentes, este spillover se desarrolló en tiempo pasado, hace muchos años. Esto es como HIV, sarampión y dengue. Es decir, estos virus aparecieron como consecuencia de este salto de especie y comenzaron a circular en humanos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver lo que hemos comentado, pero en la forma de unos paneles como rompecabezas y agujeros en donde tienen que coincidir, salta siempre este mouse, digamos, la distribución del reservorio, la ecología del animal, la microbiología de, de la supervivencia del reservorio, la diseminación, la exposición humana, tiene que ver más con algunas cuestiones regionales a menudo, barreras estructurales, bueno, todo lo que tenga que ver con el sistema inmune, la respuesta inmune y la compatibilidad molecular y la replicación del agente que puede o no suceder. Esto refiere, por ejemplo, en este eje vertical azul, que cuando todas estas situaciones coinciden, ocurre este salto de especies, spillover, este famoso. Es decir, si nosotros tenemos una historia móvil, en determinadas situaciones en donde todos estos elementos coinciden, como se puede observar ahora, ahí aparece un evento de transmisión zoonótico, este salto de especie. Algunas zoonosis transmitidas también pueden darse del hombre a los animales, como ser influenza, tuberculosis, en particular Mycobacterium bovis, dengue, que puede, SARS-CoV-2, que ha habido algunos casos, sarampión, bueno, sarampión fue algo que apareció hace 1000, 2000 años, ahora lo vamos a comentar, algunos agentes productores de diarrea, como el norovirus, y ahora vamos a tocar algunos agentes como modo general, porque me pareció más interesante que describirlos nuevamente, algunos de ellos. Vamos a ver qué mecanismos le permiten saltar especies. Por ejemplo, todos los virus ARN tienen como tienen una predisposición por esta cuestión de ser ARN, de saltar especies, porque bueno, se replican usando ARN polimerasas, que dependen del ARN, que son virales siempre, y no están presentes en las células, y estas polimerasas no tienen corrección de errores. Es decir, mientras que las ADN polimerasas tienen un sistema para corregir errores, se llama, bueno, no importa cómo se llama, cuando se incorporan nucleótidos erróneos, no ocurre así con las ARN polimerasas virales. Bueno, como le decía, las polimerasas celulares que a veces utilizan, o las virales,
ADN suelen tener sistema de corrección. Bueno, el ARN viral, los virus ARN generalmente se multiplican en el citoplasma. Los virus ADN lo hacen más en ácido nucleico, en el ácido nucleico, en el núcleo celular. De tal manera que en los virus ADN puede o bien el virus o bien utilizar al ADN polimerasa celular que está presente en las células peladoras. Un ejemplo de ellos, y me parece interesante, un poco traerlo como un sistema que merced a sus ácidos nucleicos ARN segmentados, tiene 8, que codifican para 2 proteínas, hemaglutinina y neuroaminidasa, y estos 8 bien les permite recombinarse y dar origen a nuevos virus con diferentes características en estas 2 glucoproteínas de envoltura. También sabemos que bueno, por ello justamente han aparecido distintos influencias, sobre todo influenza A, el que tiene este sistema de salto de especie, aun cuando los otros influencias también lo poseen, algunos, como ser influenza B, influenza C e influenza D, que es un virus influenza nuevo que no se transmite a humanos. No tomen apuntes, yo se los voy a enviar, porque, bueno, es un material por ahí que hay que leerlo con más detenimiento, y alguno que no está, algún otro material que no está. Fíjense acá, este es un ejemplo cuando los receptores no se encuentran presentes. El influenza aviario utiliza un tipo de receptores, o sea, esta transmisión del virus aviario al virus humano, al hacer un virus humano y poder transmitirse, no ocurre frecuentemente porque influenza aviario tiene ciertos receptores que necesita para multiplicarse que están en el tracto respiratorio bajo, mientras que el influenza humano lo hace en el tracto respiratorio alto, de tal manera que no puede avanzar el aviario hacia el tracto respiratorio bajo. Por ello es necesario, como hay 2 receptores, bueno, no importa el nombre, pero es necesario que virus influenza se adapte a la circulación en humanos y que adquiera esta otra característica de unirse a diferentes receptores. Esto es algo bastante, me parece un modelo como interesante para poder comprender cómo se da esta situación que no lo es siempre en otros sistemas, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos referido recién, es decir, necesita adaptaciones los virus aviarios. De hecho, que los virus pandémicos, justamente como les decía, han tenido esta posibilidad o han logrado un reconocimiento de receptores de los virus influenza humano. De hecho, que las cepas pandémicas habían, la pandemia del 18 y las posteriores también, habían adquirido la especificidad para reconocer este otro tipo de receptores. Es decir, que si no tocan estos receptores, no pueden producir infección y no puede producirse el tránsito o el tráfico intracelular. La variación genética, bueno, es la que recién comentábamos, está relacionada con la posibilidad justamente del cambio, un cambio puntual que podría ser en los virus, este es un virus ARN, una mutación, o un
cambio directamente por un conjunto de genes que pasa, conjunto de genes como un segmento, que se moviliza en individuos que son infectados, individuos no, no humanos, que son infectados por otra cepa. Por ejemplo, los cambios menores, llamados mutaciones, pueden dar lugar, deriva genética también, pueden dar lugar a pequeños cambios de polipéptidos en la superficie del agente. Sin embargo, cuando se traslocan, acá vemos un virus influenza en azul, otro en rojo, los diferentes segmentos, un hospedero, que podría ser el cerdo como teoría, que puede ser infectado por ambos virus aviarios y humanos, ocurre este mezclado de genes, que yo ya se lo he contado, como una posibilidad de mezclar naipes y dar lugar a diferentes, fíjense, el azul y rojo aparecen en la parte inferior ya con genes mezclados, pero en este caso no es una mutación, es una recombinación. Es decir, que directamente hay un paquete en ese segmento que es traslocado. Esto daría origen, este otro concepto importante, a infecciones que en la mayoría de los casos son virus defectuosos, es decir, no pueden multiplicarse. Pero otros, algún otro, sí lo puede. Y allí aparece una cepa pandémica o una cepa potencialmente pandémica. Esto es lo que les he comentado recién, perdón, suelo avanzar un poco en los comentarios. Y las aves acuáticas son el principal mecanismo de diseminación de influenza aviario a través del mundo. Hay otro salto de especie interesante, me pareció, que es el del virus sarampión. El virus sarampión salta a partir de un virus de la peste bovina, que también se llama virus Rinderpest, que pertenece a la misma familia, pero este virus de la peste bovina producía, a ver, no sé si aparece este cuadrito, producía muerte, o sea, epidemias zoonóticas, en donde los animales, los bovinos, morían y, bueno, como vemos en esta foto antigua, hasta que en el 2011 se logra erradicar. Pero este virus es uno de los primeros, bueno, es el primer virus animal que se logra erradicar. El virus viruela fue erradicado antes. Pero este virus Rinderpest probablemente, bueno, acá es erradicación de este virus de la peste bovina que ocurre en el 2011. Sin embargo, es posible que este virus de la peste bovina haya dado un salto de especie, probablemente 1500 o 2500 años de atrás cuando el hombre comenzó a convivir con los animales, la densidad poblacional aumenta y se comienzan las actividades ganaderas. Desde entonces, este virus sarampión se ha convertido en una de las enfermedades más contagiosas conocidas. Por ejemplo, el virus sarampión, lo hemos comentado en su momento, produce, entre otras cosas, una grave deficiencia del sistema inmune y es un virus que siempre produce infecciones clínicas. No hay infección subclínica de sarampión. Al contrario de todo lo que hemos visto en la mayoría de los agentes.
Y esto es lo que, digamos, lo que se propone la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales. Se refiere a una sola salud, en donde la salud humana y la salud animal son interdependientes, que ambos dependen de la salud animal y del medio ambiente. Y vemos que uno de los elementos tiene que ver con la dieta, la seguridad alimentaria, que hemos visto varios ejemplos, el uso de antibióticos y otros antimicrobianos, que también lo hemos visto, la ganadería intensiva en cuanto a salud animal, los vectores de enfermedades, la importancia de tratar la salud animal y prevenirla, las infecciones, con las vacunas. Bueno, volvemos a la parte superior, la salud humana, hay determinantes sociales. Si, por más que uno se infecte, no todos se mueren, depende a menudo de las condiciones sociales. Los movimientos de la población, bueno, en este momento eso es algo realmente impredecible, de qué manera se mueve de un lado a otro, y de esa manera se producen los casos importados, por ejemplo, Chagas en Europa, en Estados Unidos, Chagas congénitos, o entre ellos como motivo de transmisión, como modo de transmisión, y los conceptos relacionados al cambio climático, contaminación del agua, como veíamos, bueno, una de las últimas clases, el berro, o sea, la cuestión esta de que las matrices acuosas en la actualidad, los ríos, en general son para verlos, no para tener contacto primario, es decir, sumergirse. Tiene que ver también con toda esta deforestación y el avance humano hacia estos sitios intermedios, es decir, que no son ni campo ni ciudad, pero que hay toda una exposición del individuo humano, desde humano, a medios en los cuales no había tales, no estábamos. Bueno, y esto es lo que se propone como una salud, es decir, un enfoque equilibrado entre todas estas partes que sería importante controlar y serían los elementos que forman la idea justamente también de todos los virus zoonóticos o agentes bacterianos o parasitarios zoonóticos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Hola? Hola, profe. Sí, se escucha. ¿Se De escucha? mi parte yo no tengo dudas. ¿No hay dudas? No, no es un concepto, me parecieron interesantes porque es difícil pensar que sarampión fue un virus zoonótico, incluso lo fue HIV, lo fue dengue, lo sigue siendo fiebre amarilla. Ahora vamos a hablar de, bueno, algunos agentes productores de fiebres hemorrágicas. Están todos en la diapositiva, pero me pareció importante saltar algunos para no llenarlos de contenido. Esto de llenarlo de contenido no es algo que me gusta focalizar en 2 o 3 puntos y lo demás basta leerlo y estudiarlo con tranquilidad en sus casas.
dentro de todas estas historias están las fiebres hemorrágicas virales, que pueden ser en general o transmitida por artrópodos o transmitida por roedores. Transmitida por artrópodos o transmitida por roedores. Algunas de estas ustedes ya las conocen, otras seguramente las han sentido o escuchado hablar. Y nuevamente volvemos a lo regional. Me pareció linda esta frase que refiere que el fenómeno regional no es un hecho aislado, sino que obedece en alta medida a las decisiones que se van adoptando fuera de la región involucrada y que inciden sobre el desenvolvimiento de cada una de las partes que componen el territorio nacional. Esto es como algo, como un concepto clave, ¿no? Porque las situaciones de las partes regionales en general no tiene tanto que ver con lo regional, sino con decisiones que se han tomado a nivel macro. Bueno, por ejemplo, todo lo que es control del fuego. En estos momentos apareció un avión que, bueno, que puede cargar, que puede cargar abundante agua, pero el avión sale, o sea, fíjense, el avión es sumamente costoso, salen como 6 aviones de los chiquititos, sale más, y los chiquititos, que son esos amarillos que vemos circular a veces en los incendios, esos chiquititos, bueno, con 6 ya obtenemos la cantidad y no necesitamos operadores en tierra, ni, es la complejidad de un avión de ese tamaño. Imaginen ustedes la capacidad que puede tener de ingresar a espacios serranos, por las cumbres, entre otras cosas. Fíjense cómo determinadas decisiones, en definitiva, bueno, salvo que sea en Santiago del Estero donde lo han comprado, que es llano, pero necesita también operadores en tierra, o sea, es un sistema complicado. A menudo estas decisiones llevan a que se gaste el dinero en lugar de comprar en muchos aviones chiquititos de mayor maniobrabilidad y que no necesitan a alguien en tierra que lo esté guiando. Como otro ejemplo de lo absurdo de nuestro nivel, esta es una foto que muestra, una imagen, que muestra las zonas verdes en la Antártida. Bueno, esta es una evidencia del cambio climático, que son una de las condiciones que estamos justamente nombrando ahora. Aparte, todo lo que es incendios y demás procesos de destrucción del suelo, como la deforestación, producen todo un aumento de lo que es la posibilidad de caída del agua, en vez de ser absorbida, cae con mucha facilidad y cae en matrices acuosas donde se circulan los agentes. Es decir, ya no está la posibilidad de absorción del suelo. Y eso es una situación grave. Hay un concepto importante que no abarca desde el punto de vista taxonómico. Es decir, que no es taxonómico. Los arbovirus son virus transmitidos por artrópodos, punto. Son todos diferentes, pertenecen a diferentes familias, de tal manera que lo único que los agrupa, y es interesante, pero un concepto también que ayuda a comprenderlo, es que se transmiten por artrópodos. Obviamente el artrópodo es un hematófago
Y algo interesante que es en estos agentes virales se produce, o sea, no es como ya virus, como Chagas, que en donde no se multiplica teratoma el T. crucis, sino que simplemente es volcado a través de la saliva. En este caso sí hay una replicación viral en el artrópodo. Si se multiplica en el intestino y luego obviamente sale a través de la salida. Es más, en algunos de ellos hay una transmisión transovárica, es decir, de la hembra hematófaga infectada, puede transmitirse directamente a los huevos. Hay más de 500 arbovirus, larga de historia. Bueno, hasta ahora hay algunos que circulan en Argentina, otros en determinadas zonas, otros que van apareciendo. Casi todos están en ciertas zonas, otros ya no están diseminados, porque bueno, va sucediendo esta cuestión de transmisión, luego se hace la transmisión también interhumana, lo que posibilita la, la transmisión entre los sujetos, que ya no está el animal no humano involucrado. En general, los arbovirus son virus ARN envueltos. Bueno, esto un poco ya lo hemos referido, esta expansión, esta posibilidad de viajes, esta movilidad humana, tiene que ver con todas estas historias. Eh, Incluso ustedes van a ver que cuando aparece determinado agente que no circulaba, se habla que se vincula a determinados viajes, se habla de casos importados. Cuando el agente comienza ya a circular, estamos hablando de una circulación comunitaria. Esto sucedió con virus sarampión. En 2000 no había casos en Argentina y ahora, bueno, está circulando, circulación comunitaria. La infección en los artrópodos, algo lo hemos comentado, se da a través de los mosquitos hembra, porque necesitan sangre para el desarrollo de los huevos, y como les decía, se multiplica en el intestino y en las glándulas salivales. Esto quiere decir que hay también un periodo de incubación entre la picadura y el desarrollo del virus en el mosquito. Este periodo se llama de incubación extrínseca. Digo porque es un nombre interesante, ¿no? Es decir, un periodo de incubación dentro del mosquito. Y luego se transmite la progenie, también algunos por transmisión transovárica. En particular, ahí figura Aedes aegypti. Hay numerosas especies de mosquito, algunas las vamos a tocar, otras las van a leer ustedes, inclusive que transmiten parasitosis, en fin. Otra idea importante, fíjense, que los artrópodos permanecen infectados durante toda su vida. Y no tienen una vida muy prolongada, pero lo están. Quiere decir que en ellos sucede, ¿se acuerdan el modelo de infección persistente? Y Sí, profe. ¿se acuerdan? Bueno, y sin daño aparente, es decir, no se muere. En cambio, en el hospedador suele producir un modelo de infección aguda. Incluso en algunas patologías se da la transmisión transovárica. Entonces, las larvas que nacen a partir de huevos colocados por esos vectores ya nacen infectadas. No se da en todas las virosis, pero en algunas puede darse. Exacto.
en Aedes aegypti. No sé si han visto los huevitos de Aedes aegypti a los bordes de los cuencos de agua. Bueno, fíjense que lo van a ver. Algunos arbovirus de América del Sur, bueno, miren ustedes las diferentes familias y de qué manera son cuestiones, familias distintas, es decir, dentro de la familia, bueno, toda habilidad, eso no es tema de pregunta, pero esta chikungunya, virus-encefalitis equina del oeste, que tuvimos un brote hará 2 años, que es un virus que se transmite en particular entre equinos, y cuando el hombre aparece se infecta también en esa zona. Esto se da en particular por son animales que no están vacunados y resultan un verdadero problema, en particular en la gente que cría caballos de alta gama, diríamos. Del género Flavi tenemos a dengue, fiebre amarilla, Zika, encefalitis de San Luis y encefalitis del Nilo Occidental o West Nile, como suele comentarse. Hay otros virus, Ileus, Bunja, Oropuche, Oropuche. Acá veríamos la posibilidad de, en el caso, fíjense, de la encefalitis equina del oeste, en la parte superior del gráfico, estamos observando que se infecta, bueno, en este caso es un culex. O sea, no todos, esta es otra idea que estos mosquitos, no en todos interviene Aedes aegypti, sino que a veces intervienen otras especies, que tienen otras características además. En estos virus vemos la flecha entre las aves que suelen ser infectadas por la picadura del animal en donde circula, por eso es una flecha que tiene dos puntas en ambos sentidos, y los hospederos terminales, es decir, a partir de los cuales no puede seguir circulando, son los caballos y el hombre. Bueno, también en otras